Caballeros, arranquen sus motores y bienvenidos a una tertulia muy especial en hobbyconsolas.com, porque estamos aquí en un emplazamiento histórico, el Circuito del Jarama en Madrid, para hablar de un juego muy especial, F1 2016, el juego desarrollado por Codemasters y que Koch Media nos va a traer inmediatamente y con el que podremos disfrutar de la conducción más elitista del mundo. Para hablar de todo el juego, de todas las novedades y también de esta categoría deportiva, me he rodeado de los mayores expertos. A mi derecha tengo pues a la chica más rápida que conozco, Noemí Alonso de Top Gear, que es capaz de acabarse el Final Fantasy en 20 minutos o al menos de conducir los mejores coches y hablarnos de la competición. Bienvenida. Muchas gracias. Junto a ella está Óscar Ruiz, al que no conocéis porque se estrena ahora en nuestras tertulias, pero que es piloto de GT Academy de la temporada 2013 y que nos va a contar también sus impresiones comparando el juego con la experiencia real. Bienvenido, Óscar. Bueno, muchas gracias. Y a mi izquierda, pues un incondicional de las tertulias, Rafa Aznar, que además es el encargado de realizar los análisis y avances del juego en hobbyconsolas.com y que también nos va a ofrecer su perspectiva. Muy buenas. Y yo creo, Rafa, que voy a empezar contigo para que nos digas qué es lo que ofrece Fórmula 1 F1 2016, la edición de este año, pues que ya está a punto, que hemos podido probar. Y bueno, quiero que me hables no solo de toda esta larga trayectoria de simuladores que ya viene realizando Codemasters, sino en particular de las novedades de este año. Bueno, la saga dio el salto a PlayStation 4 y Xbox One el año pasado y fue un poquito decepcionante porque carecía de modo trayectoria y tal, y fue como un punto de partida un poco al ralentí, pero este año parece que ya Codemasters se ha puesto las pilas y han hecho un juego mucho más completo, ya con un modo trayectoria que te permite crearte a tu propio piloto y competir durante 10 años. Han actualizado totalmente tanto la parrilla de equipos como los pilotos. Por ejemplo, Max Verstappen sale ya en Red Bull, pese a que cambió de equipo a mitad de temporada. Su sitio en Toro Rosso lo coge Kvyat. Han metido, por supuesto, las novedades que ha habido este año, por ejemplo, el circuito de Bakú, que se estrena, también el regreso del Gran Premio de Alemania con la sede de Hockenheim. Y, por ejemplo, jugablemente y visualmente es continuista respecto al año pasado, pero ya había hecho un gran trabajo con Codemasters el año pasado, con lo cual en ese sentido vamos a ver algo continuista, pero que ya está muy bien, así que por ese lado muy positivo. Bueno, Rafa nos ha hablado de novedades como Hockenheim, como un nuevo circuito, y además sabemos que vuelve el coche de seguridad. Tenemos estas carreras de 10 años. Desde vuestro punto de vista, ¿cómo de importantes son estas novedades dentro del deporte? Es decir, el aficionado a la Fórmula 1 va a agradecer de verdad pues, estas nuevas sedes, esta posibilidad de acompañar a un piloto en una larga trayectoria. Yo creo que sí, porque lo que te interesa a lo mejor es labrarte una trayectoria como piloto, no competir siendo, entre comillas, Fernando Alonso, o Carlos Sainz o Lewis Hamilton, sino ver hasta dónde puedes llegar tú compitiendo con los mejores. Y en cuanto al coche de seguridad, me parece fundamental incluirlo, porque puede cambiar completamente el resultado de una carrera. Ten en cuenta que las distancias se acortan, no puedes adelantar, entonces eso cambia muchísimo la estrategia y tiene que estar ahí. O sea, es obligatorio, lo vería obligatorio en cualquier juego de Fórmula 1. Tú, Óscar, has podido probar el juego. Cuéntanos tus sensaciones. Eres el que ha estado sentado, bueno, pues en la cabina de un coche de competición. Explícanos cómo ves las mejoras de la edición de 2016. Sí, bueno, la verdad es que he podido probarlo y lo que me ha gustado sobre todo es que me ha permitido sentir el tacto del volante. Sobre todo en el contravolanteo, creo que se ha podido ver antes cuando lo he comprobado que sí era real. Lo que me ha gustado también era que podía manejar muchos parámetros del vehículo mientras estaba en la pista, como era la carga aerodinámica del coche, la próxima elección de neumáticos, la carga de combustible. Entonces creo que es un factor bastante importante a la hora de gestionar las carreras y que puede determinar el resultado total de ella. En relación con eso que está diciendo Óscar, una novedad que creo que han metido este año es que la relación con el ingeniero de pista es mucho más completa. Puedes desplegar una pestaña en la que decirle pues a cuánto tiempo va el piloto de delante, qué vuelta rápida ha hecho en la última vuelta, lo mismo con el piloto de atrás, definir también la próxima estrategia de boxes, qué neumático vas a poner, y en general es mucho más natural y mucho más completo lo que te dice el ingeniero de pista. ¿Vosotros sois jugadores de volante o de mando de control? Yo siempre había jugado con mando hasta hace un par de años porque no me podía permitir, no tanto un volante como un espacio en el que jugar con un playseat y tal, pero al final me animé a comprarme uno y ahora ya juego siempre con volante y es otro mundo. Realmente este juego con volante es una maravilla. Para fans de la Fórmula 1... Bueno, antes estaba comentando con Noemí que el
simulador de Fórmula 1 incluso se ha convertido en una herramienta esencial para los pilotos. Efectivamente, los pilotos preparan los grandes premios que no conocen con la Fórmula 1. De hecho, Carlos Sainz ha preparado Alemania, que es un circuito que no conoce, lo acababa de decir estas semanas, en un simulador, y con eso consigue conocerse al detalle rectas, curvas, puntos peligrosos, donde puede ir acelerando, frenando. Entonces, la herramienta es básica, y lo mejor es que tanto videojuegos como simuladores cada vez están mucho más cerca del trazado real, por no decir que lo calcan al detalle, con precisión milimétrica. Entonces, para ellos es una herramienta imprescindible, y todos confiesan que pasan horas en el simulador para conseguir aprenderse los circuitos y ya llegar con todo aprendido, y tienen muy buena parte del trabajo hecha. Claro, lo importante de todo ello es automatizar las acciones que tienes que hacer durante la carrera y calcular también los imprevistos. Con el simulador puedes también puedes programar qué tipo de... si va a haber un accidente, banderas amarillas, puedes programarlo todo. Entonces, esa manera de automatizar la acción que vas a tener durante la carrera te puede dar alguna que otra décima, en el sentido de que te puedes concentrar en atacar ciertas partes en las que no estás del todo confiado, cuando ya tienes todo el demás trabajo hecho. En este sentido, supongo que el hecho de que permitan en F1 2016 cambiar la iluminación y correr a distintas horas del día, o incluso tocar el clima, es fundamental. Esto es curioso porque, claro, las carreras de Fórmula 1, por ejemplo, el Gran Premio de España o de Alemania, siempre se disputa a la misma hora, que es a las 2 de la tarde, con lo cual la iluminación sería siempre la misma. Bueno, se puede estar nuboso o tal, pero más o menos viene a ser siempre la misma. Pero Codemasters lo que ha hecho es un poco trampearlo, entre comillas, en plan positivo, para que puedas correr tanto al amanecer como a media mañana, mediodía, al atardecer, o incluso en los que son de noche, como Abu Dhabi o Bahrein, pues lógicamente también. Y con eso le sacan partido a una cosa que ha traído consigo la actual generación de PS4 y Xbox One, que es la iluminación. Por ejemplo, el ciclo día-noche en juegos como Forza Horizon o Drive Club es sin duda lo mejor que hemos visto en esta generación. Pues Codemasters ha hecho un poco eso. No puede haber ciclo día-noche en una carrera de Fórmula 1, salvo que sea, por ejemplo, el Gran Premio de Abu Dhabi, pero dentro de lo que cabe han implementado eso en el juego y les ha quedado muy bien realmente, porque cuando corres al atardecer, por ejemplo, la iluminación es completamente diferente, el sol te puede cegar, se observa también los reflejos del coche y está muy conseguido. Sí, esto me ha llamado mucho la atención, porque realmente a la hora de reflejar, digamos, el campeonato real, no les hacía falta haberse lucido de esta manera. Entonces imagino que lo han hecho, pues bueno, un poco por desplegar sus posibilidades y ver hasta dónde pueden llegar con el tema de grafismos. De hecho, Rafa, ya hemos comentado también antes una cosa. Por ejemplo, yo he probado 2 circuitos, uno de ellos, los dos a la misma hora. Uno de ellos tenía era atardecer, o sea, se veía la luz del sol, y luego, por ejemplo, íbamos a Inglaterra y el clima de Inglaterra está caracterizado por las nubes y por el mal tiempo, y de hecho era a la misma hora y la iluminación era totalmente distinta porque estaba nublado. La edición de F1 2016 este año, como sabéis, aparece ahora en verano. Está completamente actualizada, tiene todas las licencias oficiales. Esto es importante recalcarlo porque en otros años no ha sido así. El juego de Fórmula 1 aparecía antes o después. Sí, desde que Codemasters se hizo con la licencia, inicialmente lo sacaban siempre en septiembre, octubre, que era ya como súper tarde, con la temporada a punto de finalizar, algunas veces incluso a lo mejor ya sentenciado, porque fueron los años en que Vettel dominaba con Red Bull, y no sé si algún año incluso se puso ya a la venta cuando ya había ganado el campeonato, que el interés lógicamente es mucho menor. El año pasado lo que hicieron fue sacarlo en julio, que quizá fue incluso precipitarse un poco, porque tuvieron que meter un parche del día 1, por ejemplo la escudería Maynard creo que no estaba incluida de serie, vino un poco después. Este año se han asegurado un poco y en vez de sacarlo en julio lo han sacado en agosto, pero va a venir ya totalmente actualizado desde el primer día, e incluso va a haber varias actualizaciones en los próximos meses para adecuar el rendimiento de los coches al que tengan en la realidad. Por ejemplo, McLaren, cuando empezó la temporada en Australia, era un drama, que prácticamente no podían ni acabar la carrera o estaban en las últimas posiciones, y ahora últimamente viene una clara posición ascendente, pues eso se va a reflejar en el juego. Igual Red Bull, por ejemplo, ha superado a Ferrari en los últimos grandes premios. Todo eso Codemasters lo va a querer reflejar en los próximos meses. ¿Vosotros cómo veis este año el Campeonato del Mundo de Fórmula 1? Porque depende mucho del interés de la competición real para interesarnos por el juego. Hombre, ahí tienes a Hamilton dominando, pero en realidad George, al que le guste jugar, habiendo incluido ahora este modo trayectoria, puede ser un poquito independiente de cómo vaya el campeonato. Efectivamente, pues bueno, el dominio de los coches está claro, pero aún así yo creo que el que esté realmente interesado en jugar le va a dar igual tanto la fecha de salida del juego como quién esté dominando el campeonato, porque a lo mejor lo interesante sería este modo de trayectoria del que hablábamos anteriormente. Según tu opinión, Óscar, ¿qué aporta el nuevo circuito al campeonato de este año?
cuál es su punto fuerte, qué es aquello que le hacía falta a la Fórmula 1 y estamos intentando ganar con la inclusión de nuevas pistas. Pues yo creo que las nuevas pistas, como por ejemplo Bakú, intentan acercar lo que es la Fórmula 1 a las ciudades. En lugar de movilizar la gente al circuito, llevan el circuito a lo que es a la gente. En un principio eso era algo que no era habitual. De hecho, el único circuito que teníamos hace unos años era Mónaco. Y es un circuito histórico y que todo el mundo siempre le ha gustado, no tanto por el espectáculo que ha dado en carrera, porque es un circuito difícil de adelantar, pero sí es bastante bonito y visual y todo el espectáculo que conlleva. Sin embargo, circuitos nuevos como Bakú, que tienen bastantes rectas o puntos de frenada interesantes, pueden ser circuitos en los que se vean buenos adelantamientos y distintas estrategias. De hecho, luego, por ejemplo, este año ha habido un problema con las temperaturas y muchos participantes han tenido problemas para gestionar los neumáticos. Entonces, este tipo de circuitos, en principio yo no era partidario de ellos, pero están dando espectáculo. Y sí, creo que es parte de lo que le faltaba a la Fórmula 1. De hecho, en Bakú creo recordar que fue donde Hamilton adelantó 5 posiciones en 11 vueltas, eso tampoco es muy habitual verlo. Y los adelantamientos son precisamente parte del espectáculo y hay mucha gente que se queja de esto, de carreras aburridas a veces, porque no ves muchos adelantamientos. Sí que es cierto que Rosberg en Bakú dominó de principio a fin, pero no, con los adelantamientos hubo bastante emoción y esto sí es importante, traer más emoción a la Fórmula 1. Muy bien, como vais a ver en un contenido que también os hemos preparado, yo soy un manco conduciendo, no sé ni cómo me han dado el carnet, entonces lo que me pregunto es, Rafa, ¿tú crees que este juego también pues, es apto para un principiante, alguien que solo quiera pues, divertirse echando unas carreras? Claro, esta es un poco la eterna discusión entre los juegos que son de los juegos de velocidad en consola y los juegos de PC, que en PC normalmente son simuladores muy puros, muy exigentes, como Assetto Corsa, iRacing o Refactor, que son juegos realmente exigentes, solo realmente para semiprofesionales o gente a la que les guste mucho los juegos de conducción. Y Fórmula 1 tiene una fórmula equilibrada, que puede gustar tanto a alguien a lo mejor que sea muy apasionado de los simuladores, no es tan exigente a lo mejor como un Assetto Corsa, por ejemplo, pero puede cumplir su papel, pero al mismo tiempo también es un juego para novatos, de hecho tiene varias ayudas que puedes ir quitando progresivamente y que te hacen una curva de dificultad progresiva que está muy conseguida, por ejemplo, sobre todo la ayuda del control de tracción, si la tienes activa en principio vas a poder jugar con bastante facilidad, pero en cuanto la desactives en primera y segunda marcha el coche es ingobernable, mete unos trayazos impresionantes y tienes que regularlo con mucho cuidado y en ese sentido ahí está parte de su valor, de poder gustar tanto a principiantes como a expertos. Incluso de hecho con Masters ha mantenido la opción del rebobinado, que si no la quiere utilizar alguien porque parece que es trampear la realidad, pues no la usa, pero para quien sea nuevo en la saga, por ejemplo, pues es algo que le viene bien. Y los aspectos estratégicos, Óscar, pues eso, el hablar con boxes, el cambiar nuestra estrategia durante la carrera, ¿hasta qué punto eso es importante y crees que va a ser asequible para un jugador? Todo depende también de la dificultad con lo que te plantees la simulación, es decir, si te pones una dificultad fácil, porque también está viendo que se puede regular la dificultad de la inteligencia artificial del juego, es un aspecto que no vas a utilizarlo demasiado, pero cuando ya la dificultad del juego, aparte de darle tú el realismo que puedes darle con las ayudas que quitas o la dificultad de la inteligencia artificial que la puedes poner a la máxima dificultad, dependiendo del tipo de escudería en la que compitas, creo que es un aspecto bastante necesario, ya que en otros juegos sí se ha notado cómo el haber cambiado la mezcla de gasolina puede darte más velocidad, pero también eso hace que tengas menor tiempo en pista, es decir, que tengas que ahorrar después. Entonces, depende de la manera en la que te gestiones y la manera en la que te tomes en serio el videojuego, sí. Creo que puede ser un aspecto fundamental. Habría que verlo sobre todo cómo funciona en competiciones online, que es al fin y al cabo donde realmente compites contra gente que no sabe cómo se va a desarrollar la carrera y tendrá que actuar en el momento, tendrá que pensar rápido y tendrá que sentir lo que siente un piloto en las carreras reales. Perdón, sí, no, en ese sentido iba a decir que está bastante bien recreado, por ejemplo, los 3 tipos de compuestos que tienes siempre para elegir en una carrera, que tienes que calzar necesariamente 2 de ellos y claro, eso lo tienes que adecuar en medio de la carrera. Si por ejemplo sale el coche de seguridad, pues decidir si el desgaste que tienes en ese momento te interesa entrar a costa de perder posiciones o no, y es algo en ese sentido recrea muy bien lo que es el deporte de la Fórmula 1. Y bueno, yo lo que quería decir es que hablando de deportes y de que se trata de un juego tan exigente,
¿Ves un juego como F1 pudiendo convertirse en un eSport? Pues precisamente lo comentaba antes con Óscar, que por ejemplo cada vez más sagas le están dando importancia a los eSports. El próximo Gran Turismo de hecho va a estar totalmente centrado en los eSports en colaboración con la FIA, que no puede haber un acuerdo mejor para fomentar un eSport. Algo que ha hecho Codemasters este año es que el multijugador lo han ampliado a 22 jugadores para que sea como recrear una parrilla real, pero por lo pronto no han dicho aún nada de que vayan a hacer competiciones oficiales, pero es algo seguro que van a desarrollar, si no este año, seguro en los próximos. Bueno, para ir cerrando ya esta tertulia en la que os hemos destripado un poquito todo lo que ofrece F1 2016, yo os voy a pedir a cada uno un favorito, no un piloto, que a lo mejor está un poco fácil, pero quiero que Noemí me hable de, por ejemplo, un circuito, porque ella que los tiene más recorridos, desde luego que yo, que no ha sido más que en el salón de mi casa, pues seguro que tiene predilección por alguno. Para mí siempre es Mónaco, por mítico, por ser urbano, por ser tan especial y por la estrategia de carrera que tienes que desarrollar allí. O sea, la pista es un poco más estrecha, sobre todo es lo que lo rodea este Gran Premio. Los pilotos hay veces que comentan, Óscar también lo sabrá, que no les gusta mucho correr allí, pues bueno, por el tema del trazado de la pista, que lo ven un poco, pero en realidad este es el Gran Premio que estamos esperando, yo creo, todos los aficionados y que todos los pilotos de Fórmula 1 quieren ganar por lo menos una vez en la vida. Muy bien, ahora Óscar, pero le voy a cambiar la pregunta, esto tiene trampa. Yo quiero que él me hable de qué coche es el que escoge él cuando juega F1 2016 y por qué motivo. A ver, sobre todo cuando yo juego al Fórmula 1 2016 no me gusta cogerme el coche más rápido porque me gusta incluir un poquito de dificultad propia, de superación. Y estéticamente y por historia me gusta mucho el Williams. O sea, desde que tiene el patrocinio de Martini creo que es uno de los coches visualmente más bonitos, ya no por forma sino por la decoración. Creo que es de los más clásicos y no está sobrecargado. Y de hecho la filosofía de Williams, con Frank Williams todavía que sigue asistiendo a los grandes premios, creo que es una de las escuderías míticas de la Fórmula 1 que no tienen que desaparecer y de mis preferidas. Pues ya sabéis, chicos, si queréis hacer historia, corred en un Williams, corred en el circuito de Mónaco. Y a Rafa le voy a preguntar, aparte de este F1 2016, háblame de un juego de Fórmula 1 histórico que tengas aquí en el corazoncito. Pues yo me aficioné un poco a la Fórmula 1 con F1 World Grand Prix de Nintendo 64. Me acuerdo cuando era pequeño, la temporada 97, pues cuando leía el marca, a veces veía Schumacher y Villeneuve se juegan el título en la última carrera y tal, pero cuando realmente me aficioné fue comprándome ese juego de Nintendo 64, que era precisamente la temporada 1997. Luego ya en el 99 llegaron De La Rosa y llené la Fórmula 1 y desde entonces pues he jugado prácticamente a todos los juegos oficiales que han ido saliendo y hasta el día de hoy. Que tenía la ventaja de que si cogías a David Coulthard te ponía David enorme en el coche. Bueno, chicos, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en este entorno tan especial, con el asfalto del Jarama a nuestras espaldas y habiendo comentado un poco todas estas novedades que nos ofrece Fórmula 1 2016, podréis ver dentro de muy poco el análisis en hobbyconsolas.com. Os comentaremos más noticias, tanto en Top Gear, que si os seguís un poco el mundillo del motor, deberíais estar ya refrescando y viendo qué nuevas noticias, análisis y reportajes nos están preparando Noé y su equipo, pero os esperamos aquí. Gracias a todos por venir. Gracias. Y a vosotros pues os vemos muy pronto en el asfalto, en la selva o donde haga falta.